Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 11. El Palacio del Agua. Punto de vista general. ¿Tiene algún sentido que estemos aquí, o simplemente deberíamos seguir adelante? Gareth cuestionó sobre el rugido de la batalla. Toda la familia Loki observó cómo Steve corría por la gran cuenca del piso 27, donde quiera que aterrizara su pie se convertía en hielo, lo que dificultaba que Amisbaena se moviera correctamente. El dragón de agua de 2 cabezas golpeó al jugador, pero él levantó su brazo izquierdo y simplemente apartó la extremidad gigante mientras saltaba hacia la cabeza. El que escupía fuego avanzó primero con la esperanza de incinerarlo a quemarropa, pero le dio un rápido gancho que envió esa cabeza volando hacia atrás, rompiendo la parte superior de su cráneo contra las rocas de la gran cascada. La cabeza que respiraba la niebla mágica disipadora intentó respirar en su cara, con la esperanza de disipar cualquier poder mágico dentro de su cuerpo y hacer que implosionara sobre sí mismo. Pero con la otra mano le golpeó el hocico hacia abajo, lo que hizo que su cabeza se hundiera bajo el agua. En todo su cuerpo faltaban escamas que revelaban parches de piel rosada y sangrante debajo, y su cola estaba prácticamente destrozada en una papilla no identificable después de que Steve la agarró por la cola y la golpeó contra las rocas y el agua, como si fuera un episodio de dibujos animados. Sin embargo, la cosa era que lo había estado haciendo tan violentamente que el cuerpo del dragón se retorció sobre sí mismo y donde había estado sosteniendo la cola se había destrozado bajo la presión de sus manos. Y todo el tiempo, había estado corriendo sobre el agua, sin hundirse nunca, pero de alguna manera sus pies formaron hielo debajo que impidió la suave natación de Amisbaena. Amisbaena se movía en el agua como un caimán, usando su cola para balancearse, pero en las condiciones en que se encontraba ahora, no había forma de que pudiera maniobrar en el agua. No. Al menos quedémonos y observemos hasta que termine. Fiona dijo emocionada mientras observaba con asombro cómo Steve maltrataba a la serpiente de 2 cabezas como si fuera una hormiga. De esa manera podremos felicitarlo por su victoria cuando termine. ¿Realmente tiene algún sentido?, preguntó Tione. ¿Se puede siquiera llamar esto una pelea? Ni siquiera ha pasado 1 minuto y ya está bastante abajo. En esos pocos momentos, a la familia Loki se le había hecho evidente cuál era la táctica. Limita el movimiento del dragón, luego quítale el control, dejándolo incapaz de moverse para empezar. Luego acorrala y remata el trabajo. Lo cual era cómico que un humano estuviera arrinconando a un dragón de 2 cabezas casi 100 veces su tamaño como una rata. La cabeza izquierda, que era la que respiraba el fuego azul, giró hacia Steve mientras estaba en el aire, con la esperanza de alejarlo. Inclinó las formaciones en forma de cristal en su cabeza, de modo que las puntas afiladas se conectaran con su cuerpo. Pero Steve estaba listo cuando colocó su puño izquierdo en posición de guardia, antes de golpear hacia adelante con más fuerza. Los cristales en la cabeza izquierda se rompieron bajo el impacto y se formó un cráter en la cabeza del dragón, cuando su cráneo se hundió y la parte inferior de su boca explotó hacia afuera con una lluvia de sangre, carne y dientes. La presión del puñetazo atravesó las escamas y el hueso hacia la materia blanda del interior y lo empujó hacia afuera de la única manera que pudo encontrar. Los ojos de la cabeza salieron al mismo tiempo, colgando de sus nervios ópticos mientras todo el cuello izquierdo se quedaba flácido y se hundía bajo el agua justo cuando la cabeza derecha resurgió. Gritando de agonía y furia, la cabeza derecha, que tenía una gran cresta en forma de vela en su cabeza, se levantó con la boca bien abierta con la esperanza de devorar al que acababa de matar a su contraparte. Steve estaba listo cuando sacó su espada y cortó hacia abajo. La fuerza de ese ataque fue suficiente para derribar todo su cuerpo, sin contar el peso de su arma y su equipo. Clavó la espada en un costado de su boca y arrastró la hoja a lo largo de todo su cuello, dándole la vuelta con gritos de su propia furia, aunque su enojo era por otra razón. «Muere, imitación de mierda de Ghidorah», gritó cuando llegó al final del cuello y comenzó a cortar el cuerpo justo donde los cuellos estaban interconectados. Desapareció bajo el nivel del agua mientras dividía al dragón gigante. Pasó un momento antes de que todo el piso temblara cuando aterrizó en el fondo del lago y se formó un chapoteo gigante sobre donde había entrado.
causó que olas gigantes comenzaran a fluir en todas direcciones y casi empapó a la familia Loki cuando el agua salpicó los bordes. Afortunadamente estaban lo suficientemente lejos como para que lo peor que les pasara a cualquiera de ellos fuera empaparse los pies. El cuerpo del monstruo Rex permaneció suspendido por un momento antes de explotar en una lluvia de humo y los aventureros vieron un destello del núcleo antes de hundirse en el agua. Sin embargo, no tuvieron que esperar ya que Steve salió disparado del agua, arrastrando consigo la gran piedra. Aterrizó en la orilla y levantó el brazo en el aire mientras atrapaba hábilmente la piedra gigante y brillante en su mano. Al menos esta vez regresé con el núcleo intacto. Él animó. La familia Loki lo aplaudió y gritó por su éxito. Por rápido que fuera, siempre era un espectáculo ver a un monstruo jefe ser derrotado con tanta facilidad. «Es tuyo desde que lo mataste», dijo Finn. «Por supuesto que sí». Steve sonrió. «Voy a quedarme aquí un rato. Hay algo que quiero comprobar. Te veré en el punto de seguridad para el campamento». La familia Loki asintió y los carros comenzaron a moverse con la guía de la vanguardia mientras bajaban al piso 28. Steve se quedó, fingiendo mirar hacia el lago, esperando hasta que escuchó los últimos pasos desaparecer escaleras abajo antes de activar su modo creativo y comenzar a volar hacia arriba. A diferencia de la mayoría de los otros lugares en la mazmorra, el Templo del Agua, o el Palacio del Agua, como algunos lo llamaban, no tenía distinciones claras entre cada piso. Los pisos de arriba estaban claramente separados uno del otro, pero los pisos 25 al 27 eran solo una gran cascada que terminaba en la cuenca en la parte inferior. El día 27, que era donde estaba el campo de batalla del monstruo Rex Amisbaena. Desde la perspectiva de Steve, el monstruo no ofrecía mucho más que el Goliath irregular. Le costó poco esfuerzo romperle los huesos. Técnicamente, el Palacio del Agua era solo un piso gigante, lo que tenía sentido en cuanto a la libertad con la que Juggernaut había podido arrasar en la cuarta temporada. Steve voló hasta la cima de la cascada y se paró sobre las formaciones rocosas gigantes que sobresalían. Frente a él había un gran abismo que contenía la gran caída entre el piso 25 y el 27. Al otro lado del abismo, podía ver los caminos que venían de los pisos superiores y descendían. Era un poco un laberinto tratar de navegar por este lugar. La familia Loki estaba muy acostumbrada a esto, así que lo hicieron con facilidad, pero hubo tantos giros y vueltas que se preguntó si algún aventurero alguna vez dijo al diablo y saltó del borde para poder llegar al piso del jefe más rápido y no tener que lidiar con ese viaje frustrante. Lentamente subiendo por la cascada, encontró el punto de donde emergía, un gran río que surgía de un gran agujero en la pared. Su fuente era completamente desconocida, pero solo podía suponer que estaba en algún lugar del mar. Era difícil saberlo, ya que la mazmorra en sí era un misterio incluso para los dioses. Fue precisamente lo que los atrajo a bajar en primer lugar. He querido probar esto por un tiempo, se dijo a sí mismo mientras extendía la mano hacia un elemento de su menú. Solo he leído sobre cosas como esta en novelas y ficciones. Pero veamos si realmente es cierto. De su menú, sacó un huevo de desove, el huevo de desove de un anciano guardián para ser precisos. Una de las otras cosas que era diferente en este mundo era que podía colocarlos normalmente y no generarían la entidad en su interior. Para generar una entidad, tenía que arrojarla o, al menos, tenía que romper la capa exterior. Dejó el huevo en el suelo y retrocedió un poco, esperando a ver qué pasaba. Pasaron unos minutos, pero nada. Tal vez debería generarlo después de todo, dijo y caminó de regreso hacia el huevo. Lo recogió y le dio una mirada. En realidad, todavía no había engendrado en esta entidad. Había aparecido en otros mobs antes y basta decir que las versiones realistas de sí mismos en lugar de los bloques pixelados eran mucho mejores que los gráficos mejorados o el fanart. Los zombies eran realmente repugnantes, eso debería darte una idea de lo bien que se veían los mobs en la vida real. Respirando profundamente, arrojó el huevo un poco más lejos de él y en un abrir y cerrar de ojos, una masa viscosa se movía y aleteaba. Era tan grande como un elefante pequeño y quizás tan largo como un caimán. Tenía un cuerpo parecido al de una babosa, excepto que tenía escamas y una aleta al final de la cola que apuntaba hacia ella. La forma de su cuerpo se parecía bastante a la de un pez globo cuando no estaba inflado.
Y, por supuesto, estaba el ojo característico en el medio de su cara, alrededor del cual había varios grandes cuernos de color púrpura curvados. Como estaba en creativo, la cosa no le prestó atención mientras aleteaba sobre su vientre. Vio el río y trató de abrirse camino, pero en tierra tenía una movilidad muy reducida. Steve suspiró mientras miraba a su alrededor y no vio ninguna reacción visible de nada ante la presencia de esta cosa. Oh, bueno, valió la pena intentarlo. Sacó su espada y sin decir palabra la hundió en la cabeza de la criatura, matándola instantáneamente. Lo bueno de que los realistas entraran en acción fue que no se necesitaban múltiples golpes para matar a una mafia como lo hacía en el juego. Podrías golpear un punto vital y la criatura moriría instantáneamente. Luego sacó su cuaderno y comenzó a anotar algunas cosas. No hay reacción visible desde la mazmorra ante un monstruo extraño en su interior. Sin embargo, la mafia se siente atraída por elementos familiares de su entorno natural. Miró el cadáver y sacó su espada. El cuerpo desapareció en una nube de humo blanco, quedando detrás una esponja y algunos fragmentos de prismarine. Sin embargo, los elementos que se sueltan son los mismos. Volvió a levantar la vista y vio que también habían caído algunos objetos adicionales. Algunos trozos de piel y escamas también habían caído. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser objetos que se dejan caer. Podrían haber sido desalojados antes de que lo mataran. Miró el surco que había dejado al intentar llegar al agua y efectivamente, había unas escamas alojadas en la tierra. Sí, no dejes caer objetos. Cerró el cuaderno y lo guardó. Entonces, no pasó nada. Después de todo, ese es el objetivo de los experimentos. Dejó los objetos caídos en el suelo, sabiendo que desaparecerían pronto. Solo si manejaba un objeto no desaparecerían en un extraño giro de la física. Pero si su mano no los hubiera tocado y simplemente hubieran sido arrojados por una multitud, entonces desaparecerían. Fue raro. Todo este tiempo experimentando con mis poderes y todavía no he descubierto todos los problemas. Él suspiró. Al menos me mantendrá ocupado. Levantó la vista cuando se escuchó un sonido distante de ladridos. Lo reconoció como Betsabe llamándolo desde el piso 27. Se sacudió el polvo y saltó por el borde, dejándose caer libremente hacia la cuenca de abajo para poder unirse a su warg y sus nuevos amigos. Momentos después, los objetos que había descartado, así como las escamas y la piel que dejó el guardián anciano, de repente se hundieron en el suelo, como si algún tipo de fuerza los estuviera absorbiendo por debajo. La tierra se cerró sobre los artículos. El lugar donde había perecido el guardián anciano retumbó por un momento e hizo que algunos charcos cercanos temblaran con ondas antes de que todo volviera a quedar en silencio. ¿Qué era lo que querías comprobar?, preguntó Finn mientras Steve se acercaba al campamento con Bathsheba. No mucho. Solo quería tomar algunas notas del terreno, eso es todo, dijo Steve. ¿Nos instalaremos aquí solo para descansar o pasaremos la noche? Pasaremos la noche, respondió Finn. Es mucho más difícil decir la hora en esta parte de la mazmorra ya que no tenemos musgo de los pisos superiores para darnos niveles de luz. Pero calculo que es de noche fuera de la mazmorra. Descansemos un poco, porque los siguientes pisos en adelante serán mucho más duros. ¿En qué manera?, preguntó Steve mientras se sentaba en un gran tronco que había sido colocado frente al fuego como banco improvisado. Bueno, lo siguiente que ves es el barranco del bosque denso y no es tanto el terreno lo que hace que sea difícil luchar sino el tipo de monstruos que hay allí. ¿Qué tipo? Monstruos tipo lagarto, respondió Finn mientras tomaba un sorbo de su botella. Como el Bloodsaurus, por ejemplo. ¿Saurus? ¿Quieres decir que los dinosaurios están aquí abajo? Finn le dirigió una mirada perpleja. ¿Qué? ¿Conoces a estos monstruos? Solo había visto criaturas parecidas a ese nombre en los libros. Steve se puso una mano en la barbilla y esbozó una pequeña sonrisa. ¿Dinosaurios, eh? Esto debería ser interesante. El ceño de Finn se hizo más profundo antes de ignorarlo. Por cierto, quería preguntarte. ¿Conseguiste el hígado? ¿El qué? Cuando mataste a Miss Baena, ¿obtuviste el hígado? No sé de qué estás hablando. Cuando Miss Baena muere, su objeto de entrega es un hígado de dragón.
puede venderse por bastante dinero. Dijo Finn rotundamente. No lo comprobaste, ¿verdad? Fuck. Gimió Steve mientras se levantaba y se dirigía hacia las escaleras. ¿Cuánto tiempo iba a pasar pescando en ese lago gigante en busca de un artículo, aunque debería ser relativamente grande? Más tarde aquella noche, Batseba tocó la cara de su padre en un intento desesperado de despertarlo. Solo después de cubrirlo de baba, se dio cuenta de que lo estaban despertando. Se levantó con un ligero sobresalto y se quitó la baba viscosa con disgusto. «Urg, ¿para qué fue eso?», dijo enojado. «Desagradable». Batseba le dio algunos ladridos alarmados y sus ojos se abrieron como platos. ¿Encontraste qué? Otro par de ladridos seguidos de un gruñido bajo. «Muéstrame ahora», dijo mientras se levantaba y rápidamente se equipaba su armadura sobre su piel desnuda. Rápidamente ambos salieron corriendo de la tienda con cuidado de no despertar a nadie. Los guardias de patrulla estaban al otro lado del campamento, pero si los dos hicieron algún ruido, no se molestaron en comprobarlo porque sabían que Batseba merodeaba el área donde dormía Steve. Steve tomó vuelo y estaba a punto de subir las escaleras cuando hizo una pausa, se dio una palmada en la cabeza y ejecutó otra orden. Al instante pareció como si su cuerpo se volviera invisible o intangible, como quieras llamarlo. Pero incluso si uno se enfocara adecuadamente, todavía les resultaría difícil ver la cabeza transparente de un niño humano en el techo. Usando el modo espectador, Steve pasó instantáneamente por un piso entero para regresar al piso del jefe. Subió y subió aún más hasta que se escuchó el sonido del metal chocando, siguiendo el ruido hacia uno de los muchos senderos complejos por los que discurría uno de los muchos ríos más pequeños generados por la cascada. Allí se encontró con una escena desconcertante e increíble, tanto que si pudiera, se habría frotado los ojos. Había algunos aventureros, él asumiría que eran un grupo de nivel 2 y un par de niveles 3 gritando como locos, mientras intentaban correr o luchar contra un extraño monstruo en el agua. Extraño para ellos pero, algo familiar para Steve. Una criatura babosa / pez gigante con un ojo brillante en el medio de su cara parecía haber salido del agua y arrastrarse hacia tierra seca para atacar a los aventureros. Sin embargo, había algunas diferencias entre el guardián anciano que Steve conocía y este. Este era mucho más grande, aproximadamente el doble del tamaño del original. Los cuernos curvos que crecían alrededor de su ojo todavía eran morados, pero había una diferencia. Los cuernos en la parte inferior de su cara, en lugar de estar curvados hacia adentro, estaban curvados hacia afuera para que se clavaran en el suelo. Steve pudo ver cómo eran un poco más largos, y pudo ver la flexión de los músculos en la base donde se arraigaban en el cuerpo. Mientras la cola se movía para producir impulso, esas púas empujaban a la criatura hacia adelante en ráfagas cortas pero poderosas, casi similares a cómo se mueve un caracol pero obviamente mucho más fuerte. Se parecía aún más a una babosa porque notó que la parte inferior de su cuerpo había dejado un rastro húmedo y viscoso. Más que eso fue su cuerpo exterior. En lugar de la piel vulnerable y escamosa que Steve estaba acostumbrado a ver en los guardianes ancianos, este tenía un gran exoesqueleto injertado en su cuerpo, como el caparazón de un cangrejo. Era verde y duradero, y cada vez que los aventureros se acercaban a él e intentaban cortar su cuerpo, sus armas simplemente rebotaban en lluvias de chispas. También por una buena razón. Porque estaba hecho de prismarine. Steve silbó asombrado mientras asimilaba todo esto. Su rápida velocidad de procesamiento le permitió deducir lo que había sucedido en momentos al recordar sus actividades anteriores. Lo que lo delató fue el prismarine. Los guardianes solo dejaron caer fragmentos de prismarine, pero no estaban hechos de ellos. Recordó los objetos que no había recogido antes en la cima de la cascada. Quedaron muchas escamas y piel, suficiente material genético para quizás aprender a crear esta nueva versión de un guardián. Pero los fragmentos de prismarine también los había dejado atrás, suponiendo que desaparecieran. La mazmorra debe haber usado esos elementos de alguna manera para crear esta versión más nueva, más fuerte y mejorada.
El guardián abrió las púas alrededor de sus ojos y miró a los aventureros, y de repente, el gran ojo sobresalió y Steve escuchó un sonido familiar, como si alguien golpeara una hoja de metal con un objeto pequeño y pesado, y frente a sus caras pudo ver pequeños y transparentes guardianes flotan en sus caras como pequeños fantasmas en miniatura antes de que los aventureros quedaran cubiertos por el efecto de partículas de bronce. De repente, los aventureros parecían letárgicos, incapaces de blandir sus armas correctamente ya que parecían perder velocidad en su ataque. También puede lanzarles fatiga minera. Pensó emocionado. La fatiga minera fue un efecto de estado en el juego que disminuyó tanto la velocidad de minería como de ataque. Sin embargo, la emoción se convirtió en una seria alarma cuando el guardián mejorado se dio la vuelta y abofeteó a los que huían. Luego, un orbe mágico de color púrpura brillante comenzó a acumularse frente a la pupila de sus ojos, lentamente haciéndose más brillante y de mayor tamaño a medida que la oscuridad del púrpura comenzó a aclararse lentamente hasta convertirse en algo más. Era bastante obvio lo que estaba a punto de suceder ya que incluso los aventureros se dieron cuenta. Steve eligió este momento para salir del modo espectador y pateó a la criatura en la cara justo cuando el orbe se volvió amarillo brillante, y luego instantáneamente cambió a verde cuando un láser verde brillante salió disparado de sus ojos. El láser fue redirigido hacia la pared de la mazmorra, donde rompió la roca y la pared. Los aventureros soltaron un suspiro de alivio ya que, a juzgar por el daño causado a ese muro, no habrían sobrevivido. «Irse», ordenó Steve. Dejen de quedarse boquiabiertos como idiotas y huyan si no quieren morir. Verlo con su armadura y ver el hecho de que fue capaz de patear la cosa cuando ni siquiera podían moverse, indicó cuánto más fuerte era que ellos. Al tener que ser una clase superior a ellos, lo observaron y rápidamente salieron de allí lo más rápido que pudieron a quién sabe dónde. A Steve no le importaba ya que estaba demasiado concentrado en la criatura nuevamente. Parecía que la mazmorra no desperdició los objetos que había descartado. Debajo del vientre del guardián había una capa de esponja de mar, y parecía ser específica. Y era el responsable del rastro viscoso que el monstruo estaba dejando mientras resumaba humedad pegajosa. La esponja era exactamente del mismo color que la que había dejado encima de la cascada. El vientre no está cubierto por el caparazón de Prismarine, Steve dedujo mientras se enderezaba de nuevo. Sin embargo, tiene que arrastrarse para moverse en tierra, por lo que la esponja probablemente proporciona adherencia, así como una capa de protección, tal vez en una parte blanda que podría ser su punto débil. Steve razonó mientras avanzaba blandiendo su espada. Solo hay una forma de averiguarlo. Sin embargo, el guardián parecía haber mantenido su gemido original, aunque le dio uno agresivo. También trató de apartarlo con su enorme cola, pero le dio un revés con mucha más fuerza para hacer que la criatura se volteara de costado nuevamente y expusiera el vientre cubierto de esponja. Steve hundió su espada y, efectivamente, no hubo resistencia ya que no había ningún caparazón Prismarine cubriendo el vientre. La sangre verde brotó cuando un grito escapó de la criatura esta vez y se alejó grotescamente, rodando sobre su vientre. Lo fulminó con la mirada con un ojo que tenía líneas rojas creciendo a su alrededor mientras cargaba otro ataque láser. Una cosa que notó fue que había mantenido su comportamiento habitual. Los guardianes generalmente mantenían la distancia mientras cargaban un láser. Solo cuando esos aventureros estuvieron a larga distancia disparó este ataque. E incluso ahora, se había asegurado de poner cierta distancia entre ellos mientras cargaba otro. Todavía estaba lo suficientemente cerca como para tener una puntería perfecta y el láser lo alcanzó de lleno. Pero ni siquiera lo movió ni le hizo daño de ninguna manera. Sus corazones permanecieron igual incluso después de haber sido golpeado. «Tú eres fuerte», él dijo. Mucho más fuerte que un guardián anciano normal y, al parecer, también mucho más inteligente. Levantó su espada y se acercó. «Pero todavía estás demasiado débil para lastimarme. Tú estarías como máximo en nivel 3, mientras que yo soy nivel 9. El guardián de alguna manera pudo parecer perplejo. Necesitaba tiempo para cargarse de nuevo, por lo que se le saltó el ojo y Steve escuchó el efecto de sonido familiar cuando la imagen fantasmal de un anciano guardián apareció frente a su cara antes de que un icono de cuchara apareciera en su GUI. «¡Qué lindo!», él dijo.
Pero este no es el juego. En el juego todo son matemáticas, pero ahora esta es la realidad. Se acercó a su rostro como si esta vez fuera algo nuevo. Intentó empalarlo con una de las púas, pero la armadura lo detuvo en seco. Todavía tengo mis estadísticas y mi fuerza, incluso si las has disminuido, solo un poco. En lugar de cortarlo, le dio un gancho justo en el ojo con una cantidad colosal de fuerza. La pura presión generada por el puñetazo no solo hundió su cara sino que destrozó el cuerpo, y las tripas y la carne volaron por todas partes. Los restos estallaron en humo blanco y el icono parpadeante en su pantalla se apagó. «Maravilloso», susurró, con los ojos muy abiertos por la emoción. «Mi experimento realmente funcionó». Siguió el río en contra de su dirección de flujo y, efectivamente, terminó donde había una pequeña cascada al lado de la principal que conducía hasta la repisa donde había dejado los objetos. Volando hasta allí, inspeccionó el área y no solo no encontró ningún objeto que se pudiera soltar, sino que el surco que había hecho el primer guardián había desaparecido como si la mazmorra se hubiera regenerado. Hurgando la mano en la tierra, no encontró señales de ellos que confirmaran su teoría. Sacó su cuaderno y al instante anotó su descubrimiento. A diferencia de mucho de lo que sucede en fics y novelas, la mazmorra en realidad absorbe los elementos caídos para reproducir el mismo monstruo. Excepto que va un paso más allá y usa todos los elementos para diseñar una versión más nueva y mejorada de la mafia. Para Steve era fascinante cómo había tomado a sus monstruos y los había empoderado aún más, con un detalle tan meticuloso que era una criatura completamente diferente a la inicial. Lo que le abrió a más posibilidades. Si era honesto consigo mismo, se había preguntado varias veces cómo se compararían los mobs de Minecraft con los monstruos de la mazmorra. Los mobs vanilla definitivamente serían mucho más débiles que algunos de los monstruos de las mazmorras. Si tuviera que hacer una estimación, solo los monstruos jefes de Minecraft representarían una amenaza para los aventureros de alto nivel en este mundo. Pero si la mazmorra tomó esos monstruos y los hizo más fuertes, ¿qué pasaría si metiera un OAR? No. 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 Simplemente no. No había manera de que pudiera pensar en eso ahora mismo sin tomar precauciones. Darle a la mazmorra un simple guardián anciano que, si bien era fuerte por derecho propio, no era nada comparado con los otros mobs jefes, sin mencionar los mobs personalizados que tenía. Pero solo ese guardián fue suficiente para casi matar a los de nivel 3. Y posiblemente también de nivel 4 si no tuvieran cuidado. Después de todo, no había visto lo que esa nueva variante podía hacer en el agua, ya que la había matado en tierra, aunque una cosa a la vez. Comenzaría lentamente y ascendería en la lista. ¿Cómo debería llamar a ese nuevo guardián? Se golpeó la barbilla con el bolígrafo y recordó el caparazón de Prismarine que tenía. Bueno, Prisma Guardián debería funcionar. Esos aventureros probablemente lo reportarán al gremio ya que es un monstruo nuevo y todo eso. Quizás le pongan otro nombre, pero nos quedaremos con eso por ahora. Cerró el libro de golpe y se detuvo un momento antes de pasarse la palma por los ojos. Olvidé volver a comprobar si hay artículos caídos. Este es un mal hábito. De mala gana regresó a la escena de la pelea y miró a su alrededor para ver si podía encontrar algo. Sus ojos se fijaron en algo que brillaba a la luz disponible en la orilla fangosa del río. Acercándose a él, lo tomó y lo examinó. Era un trozo del caparazón, imposible de no reconocer. Prismarine puro pero no como un fragmento. Había algo diferente en ello. Era como si, en lugar de ser frágil como solía parecer, fuera muy duro. Algo difícil de romper. Nuevas recetas desbloqueadas. Llegó la notificación en su interfaz. Frunció el ceño desconcertado mientras abría su menú y lo buscaba. Al encontrar el mismo trozo de caparazón en la sección de materiales, revisó las otras pestañas hasta que abrió la pestaña de la armería y allí encontró algo nuevo. Ante él apareció una gama completamente nueva de armas diferentes, así como algunos accesorios que había encontrado, como joyas y cosas por el estilo. Todo revelado por él simplemente recogiendo este extraño caparazón de Prismarine.
Entonces, si le doy los elementos que arroja un mob a la mazmorra, se reproducirá una versión mejorada del mob con esos elementos que se arrojan, y los elementos que obtengo de esos mobs desbloquearán nuevas recetas para darme más elementos. Steve se dio cuenta mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Quizás todavía pudiera jugar después de todo. Y llenar el vacío en su corazón de jugador.